Muy bien. Bueno, para todos, muy buenas tardes. Como les escribí ahí en el chat, yo soy el profesor experto de Administración de Operaciones del MBA virtual, y vamos a hacer una primera clase vamos a mostrar la asignatura en un todo, y vamos a responder algunas inquietudes que ustedes tengan, para lo cual yo he preparado un paseo, llamémosle así, por el programa, desde el inicio del programa, y voy a compartir pantalla y necesito saber si se ve bien. Así que vamos a ver, vamos a empezar por ahí. ¿Se ven los contenidos de la asignatura? Generalmente tarda un minutito, si te fijas. Bien. Hay como una Un barra delay. que se va cargando. Uh-huh. Me avisás si se ve. Yo he Todavía no, puesto los contenidos. todavía no se ve nada. Todavía no se ve. Bueno, yo lo que quiero ver es si podemos hacer, como en otras oportunidades, un paneo de los temas, como para que todos ustedes que ya estarán leyendo un poco la materia se orienten bien y ponerle énfasis en los temas más importantes, y después llegar un poco a la AP3, que es la que ustedes tienen que comenzar a trabajar ahora, y que creo que ahí es donde van a tener que aplicar varios de los conocimientos adquiridos en la asignatura. Todavía no se ve, Marcelo. No sé si querés volver a intentar. Si no, me lo pasás por WhatsApp y yo lo comparto, no hay problema. No, estoy pasando nada más ni nada menos que lo que está en Canvas, es decir, el programa de la asignatura. Ah, ok. Bueno, si lo quieren seguir los alumnos desde Canvas, no hay problema. Si lo quieren seguir desde Canvas, es eso lo que voy a hablar, así que, y aparte, una vez que ya empiece a hablar de los temas, ya van a saber de qué estoy hablando, ¿no? Pero digamos, a ver, vamos a ver. Vamos a intentar de nuevo, a ver. A ver, a lo mejor ahora programa. A ver ahí. ¿Ahora sí? Ahora lo veo. Está muy chiquito, bueno, no sé si ahí se alcanza a ver. Sí, se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la asignatura y vamos a mostrar las distintas unidades y vamos a hablar un poco sobre eso. Si ustedes han repasado, han mirado los temas, han visto ya algunos de los videos, se escucha bien y se ve bien, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Entonces, si han visto alguno de los videos y ya han empezado a leer un poco el texto de esta asignatura, habrán visto que la unidad 1 habla de las organizaciones, y dentro de las organizaciones, como podrán ver allí, tenemos las organizaciones y su contexto interno y externo. Aquí lo que se habla es de justamente que la empresa tiene dentro de su organización diversas áreas que están relacionadas, y una de estas áreas es el área de producción o de administración de las operaciones. Y es en ese contexto interno encontramos todos los actores que están dentro de la empresa, que sirven para distintas funciones, distintas actividades, y que están sumamente interrelacionados. En la manera en que haya una buena relación entre ellos, el éxito de la empresa puede tener viabilidad. Además, dentro de este punto se habla del contexto externo, y dentro del cual se habla justamente de lo que es el mercado, de lo que es la competencia, de lo que es el contexto externo nacional e internacional, que ustedes saben que con la globalización esto es muy importante. Entonces, dentro de ese contexto interno,
tenemos una serie de actividades dentro de administración de operaciones que está relacionado con otras funciones de la empresa. Y en el contexto externo también tenemos la relación de administración de operaciones y de la propia empresa con los, digamos, los intercambios comerciales o las prestaciones de servicio que hacen justamente a la eficiencia de la empresa. Entonces, este es un aspecto importante para tener claro que la empresa no está sola, sino que está inmersa en un contexto, tanto interno de la propia empresa como externo, nacional e internacional. Entonces, la función de operaciones, si vamos al punto 2, la función de operaciones habla justamente de qué se hace en operaciones. En realidad, lo que la función de operaciones hace es tomar decisiones relacionadas con la producción, es decir, con la prestación de servicios o con la producción de bienes. Esta función de operaciones está relacionada con el resto de las funciones de la empresa desde el momento en que cuando nosotros diseñamos un nuevo producto o diseñamos un servicio a prestar, tenemos que estar muy contactados con el área de marketing, con el área de análisis de mercado, con el área de recursos humanos y con el área tecnológica, con todas las demás áreas que a ustedes se les imaginen, ¿no? Por lo tanto, hay una gran relación y una gran ida y vuelta con las funciones de la empresa y con el contexto externo también. ¿Qué es lo que constituye la función de operaciones? La función de operaciones es la transformación de los insumos en productos y o servicios. ¿Por qué decimos decisiones de productos y o servicios? Porque justamente hoy en día nadie, prácticamente ninguna empresa produce bienes solamente, sino que hay servicios asociados. Entonces, los procesos que constituyen la función de operaciones son aquellos procesos de transformación, es decir, hay una gran cantidad de elementos, de insumos, de ingresos a la empresa, digamos, materiales, materias primas, mano de obra, tecnología, información, energía, etcétera, que de alguna manera se relacionan, se van transformando o van cambiando de forma a los efectos de terminar en un producto terminado que se entrega al cliente o en un servicio que utilizó insumos para prestar el servicio a ese cliente. Entonces, esa función de operación es una función de transformación. Y aquí ya podemos empezar a hablar de flujo de movimiento, flujo de proceso. Un proceso es un flujo que va desde el ingreso hasta la salida, y ese flujo es el que vamos a charlar más adelante, que es tan necesario optimizar. Luego, si ustedes han visto las filminas y las partes teóricas de esta asignatura, hablamos de decisiones estratégicas, tácticas y logísticas. Y aquí es interesante destacar cuáles son unas y cuáles son otras. En la función de operaciones o en la administración de operaciones, nosotros podemos clasificar a las decisiones que se toman en esta asignatura como decisiones de largo plazo y de corto plazo. Y entre medio están las tácticas o las de mediano plazo. Pero si queremos analizar y mencionar cuáles son las decisiones de largo plazo que se toman, en la dirección de operaciones o administración de operaciones tenemos decisiones como diseño del producto, es decir, ¿qué vamos a producir? Hablando de producto como bien o servicio. ¿Con qué lo vamos a producir? Es decir, ¿con qué tecnología lo vamos a producir? ¿Con qué proceso? Es decir, ¿cuál es el proceso productivo, operativo, a través del cual se va a prestar el servicio, se va a fabricar? Luego tenemos decisiones como, por ejemplo, de definición de un sistema de calidad que vamos a utilizar, definición de la estrategia de mantenimiento que se va a utilizar, y decisiones de, por ejemplo, de manejo de stocks que se van a aplicar en la asignatura, en la empresa. Y dentro de esas decisiones tenemos las de corto plazo, o las decisiones de todos los días, que son decisiones más operativas, y son decisiones más de programación, decisiones más de tomar todos los días qué comprar, qué no comprar, cómo almacenar, cómo verificar los stocks, cómo controlar la calidad de los productos, cómo controlar la operatividad dentro de la empresa. Esas son decisiones de corto plazo. O sea, tanto decisiones de largo, de medio o de corto plazo se toman dentro de esta asignatura, o se aprenden dentro de esta asignatura
con herramientas que son útiles, que bueno, lo que nosotros tenemos que saber es cuáles herramientas tenemos que utilizar en cada caso. Vamos avanzando, sí, que no se preocupen, porque vamos a poder darnos cuenta de ello. Hay herramientas de gestión que son muy típicas, como algunas de las que vamos a utilizar, por ejemplo, como la matriz FODA, como el diagrama ABC, como el método de las 4P, que es de comercialización, pero aquí uno lo analiza también. O sea, hay muchas herramientas de gestión que nosotros podremos utilizar y que son útiles para la toma de decisiones. Bueno, pasamos a la unidad 2. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Cualquier consulta, si no lo ponen en el chat y yo le voy avisando a Marcelo. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, la unidad 2 habla de productos, los productos y los procesos, y el concepto de producto y de servicio. Bueno, es sabido que una cosa es un producto y otra cosa es un servicio, pero como mencionábamos hace un ratito, los productos van asociados a servicios, porque cuando nosotros compramos un producto, seguramente tiene asociado algún, por ejemplo, alguna garantía postventa, y eso ya es un servicio que el fabricante o que el productor ofrece al cliente. Entonces, no están tan disociados los productos de los servicios, y normalmente los productos y los servicios van de la mano. Por supuesto, hay empresas que son más típicas de producción de bienes y otras más de prestación de servicios. Por ejemplo, un hospital se ocupa de prestar servicios, no de fabricar productos. Y una empresa minera se ocupa de extraer un mineral, entonces se dedica a generar o producir un producto. Pero de todas maneras, dentro de esos extremos hay muchísimas opciones o alternativas donde hay productos que van asociados a servicios. Y además, por generar digamos, un conjunto de elementos que sean apetecibles por el cliente, las empresas que fabrican algún producto ofrecen servicios asociados para incentivar la compra. Entonces, siempre hay un mix entre productos y servicios. ¿Cuáles son las características distintivas de los productos y de los servicios? ¿Qué los hacen diferentes? Y bueno, el producto es tangible, el producto se almacena, en cambio el servicio no. Y esto que parece tan obvio y tan sencillo es la base fundamental de la diferencia en la gestión, tanto de los productos como de los servicios. Porque si un producto nosotros lo queremos gestionar en su fabricación, estamos gestionando algo que es tangible. Podremos almacenar las materias primas asociadas a ese producto, los productos semielaborados, inclusive el producto terminado. Mientras que un servicio, el almacenamiento no es posible, aunque sí es posible el almacenamiento de algunos materiales o insumos necesarios para la prestación del servicio. Esto es muy interesante que ustedes lo tengan claro. Es decir, nosotros podemos en un hospital y debemos almacenar elementos. ¿Qué almacenaremos? Si almacenaremos medicamentos, almacenaremos diversos insumos que se necesitan para poder prestar el servicio. Lo que no se almacena de ninguna manera es el servicio en sí. Cada vez que se va prestando, se va entregando el servicio, se va prestando el servicio y se consume en el momento. O sea, no hay almacenamiento. Esto es importante a la hora de la gestión, a la hora de la gestión de los productos y de los servicios. Inclusive, cuando charlemos un poco sobre capacidad, vamos a ver que justamente las capacidades de fabricación y de prestación son muy diferentes y podemos tener diferencias importantes en la gestión de esas capacidades. Bueno, cuando hablamos de diseño de operaciones y nos referimos a procesos, queremos decir, que lo mencioné hace un ratito la palabra flujo. Los procesos son procesos transversales a la empresa. Cuando nosotros decimos, vamos a hablar de un área, el área de producción o el área de mantenimiento o el área de marketing, parecen que fueran elementos totalmente disociados o que fueran áreas separadas de la empresa. En realidad, mientras más separadas estén en la empresa, peor le va a la empresa, eso seguro. Hoy en día se habla de proceso transversal, donde los procesos tienen que ir desde el inicio, desde la detección del cliente, la presupuestación, la venta al cliente,
hasta todo el transcurrir del proceso productivo, el proceso de prestación de servicio, hasta que sale al cliente o sale prestado el servicio o el producto se vendió al cliente, de manera que prácticamente todas las áreas de la empresa contribuyen a la prestación de ese servicio o a la realización de ese producto. Entonces, cuando nosotros a todas esas áreas las tenemos bien correlacionadas, todas tienen una misma idea sobre cuál es la visión de la empresa, la misión, las políticas y demás, vamos a facilitar mucho la prestación del servicio, la fabricación del producto, porque vamos a estar todos mirando en la misma dirección. Es decir, empujando, como se dice, empujando el carro todos en la misma dirección. Entonces, ese flujo de proceso, ese flujo que hace que se vayan transformando las materias primas en productos terminados y el servicio incipiente en el servicio prestado. Ese flujo es lo que nosotros en operaciones debemos coordinar o debemos gestionar. Que ese flujo no se detenga, que sea un flujo constante, que no hayan cuellos de botella, es decir, que no hayan áreas en las cuales la velocidad de prestación o la velocidad de fabricación sea mucho menor que las anteriores, porque si no ahí se va a producir un caso de cuello de botella y no vamos a tener una velocidad de fabricación o una velocidad de prestación constante. Entonces, en el caso de los servicios, por ejemplo, cada una de las operaciones que se tienen que ir realizando a los efectos de que se vaya prestando el servicio desde el inicio hasta el final, tienen que estar correlacionadas, tienen que estar equilibradas. Y esa es una de las esencias fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Las características fundamentales a lograr, es decir, una continuidad en la fabricación o en la prestación de servicios. Bien. ¿Cuáles son las características de las operaciones? A ver, nosotros deberíamos estar distinguiendo en tres tipos, por lo menos en tres tipos de sistemas productivos. Sistemas productivos en línea, sistemas productivos intermitentes y sistemas productivos por proyecto. Si ustedes profundizan un poco el análisis de estos sistemas productivos, van a ver que son bastante diferentes y tienen características diferentes. Un sistema en línea o producción en línea es un sistema diseñado para producir grandes volúmenes o prestar grandes volúmenes de producción, grandes volúmenes de servicios. Por ejemplo, un vacunatorio, uno puede decir, lo armo de manera lineal, de modo que todos los pacientes entren, se reciban la vacunación, reciban su libreta de vacunación y salgan. Y entonces a todos se les hace lo mismo. Entonces, valió la pena establecer un sistema de producción en línea porque todos los productos o servicios se van realizando de la misma manera. Un ejemplo de fabricación, una fraccionadora de Coca-Cola que tiene todos los productos son iguales o se fabrican productos iguales en una línea, entonces hay una línea de fabricación que sirve para la producción de Coca-Cola. ¿Qué características tiene la línea? Bueno, ustedes la pueden profundizar allí, pero van a ver que la línea tiene como características que el mercado es masivo, es decir, hay un gran mercado, tiene que haber una necesidad de satisfacción de necesidades muy voluminoso para que valga la pena establecer una línea. Cuando se establece una línea hay una inversión importante, es decir, si nosotros vamos a colocar una línea de fraccionamiento de vinos o de Coca-Cola o de lo que sea, se va a hacer una inversión importante y máxime comparado con lo que es el valor de una sola botella. Hay una inversión importante que, repito, vale la pena hacerla en la medida que haya un gran volumen a producir. Es por eso justamente que en algunos casos donde los volúmenes de producir no son tan importantes, se utilizan otros tipos de sistemas productivos, como pueden ser los sistemas intermitentes, donde hay áreas distintas donde se prestan servicios diferentes. Vamos a ver el caso primero de producción y después de servicio. En el caso de producción, por ejemplo, una industria metalúrgica que tenga un área de recepción, un área de recepción de chapa, por ejemplo, otra área de cortado de chapa, otra área de plegado, otra área de soldadura, otra área de montaje, otra área de pintura. Son áreas donde se realizan diversas actividades.
que tienen una secuencia, pero no todos los productos realizan la misma secuencia o no todos los productos requieren de todas las áreas. Por lo tanto, esos sistemas productivos que se organizan bajo la forma de los sistemas intermitentes no tienen un único flujo, sino tienen muchos flujos diferentes. Esos flujos diferentes hacen que en algunos casos la distribución en planta, es decir, cómo están organizados en el espacio físico, sea la óptima y en otros casos no, donde hayan muchos cruces y donde hay ineficiencias. Y otra característica de estos sistemas intermitentes es que están orientados a fabricación de productos en menores cantidades. No hay grandes cantidades de elementos que se fabrican. El caso de una metalurgia o el caso de una carpintería que fabrica a pedido, puede fabricar sillas, mesas, otro tipo de muebles, siempre y cuando no sean muebles absolutamente estandarizados, donde ya conviene establecer una línea de producción. Este tipo de metalurgia o carpintería puede tener un sistema intermitente. Los sistemas intermitentes tienen como características que son menos eficientes que una línea de producción, porque la línea de producción arranca, funciona a pleno permanentemente, totalmente equilibrado todo y tenemos una eficiencia cercana al 1, mientras que un sistema intermitente, que tenemos muchos cambios de productos de uno al otro y tenemos muchas ineficiencias y los coeficientes de utilización de los equipos son mucho menores. Estos dos sistemas, digamos, muchas veces en las empresas coexisten. Hay empresas que tienen una línea de producción para algún producto y tienen un sistema de distribución en planta intermitente para fabricar otro tipo de producto. O parte de los productos se fabrica con un sistema intermitente y luego a lo mejor se termina ensamblando en una línea. O sea, hay muchas combinaciones de esto. Y hay otro sistema, ya les termino de comentar cómo se optimiza este problema de tener o sistemas en línea o sistemas intermitentes, que es a través de las células de trabajo. Pero hay otro sistema que es típico también, que es el de sistema de elaboración o de fabricación por proyecto, que por ejemplo, en el caso de una empresa constructora, cuando construye un edificio, estamos trabajando por proyecto, estamos elaborando un proyecto, planificándolo y construyendo y siguiéndolo a través de un proyecto único, que tiene como característica, como todo proyecto, por definición, que tiene un inicio y tiene un fin. En el caso de servicios, por ejemplo, quienes realizan una obra de arte o quienes realizan una película de cine o una obra de teatro, tiene un inicio y tiene un fin. Y la producción de ese servicio está perfectamente armado y es un proyecto con inicio, con seguimiento y con finalización. Después la obra de teatro se puede repetir muchas veces, pero la elaboración de esa obra de teatro fue exactamente a través de un proyecto. Y les decía que hay ejemplos tanto de servicios como de productos, pero fíjense, vuelvo a sistemas intermitentes. Un sistema intermitente que fabrica o que produce servicios en cantidades voluminosas, pero no como para establecer en serie, es el caso típico de un hospital, donde nosotros tenemos distintas áreas. Por ejemplo, tenemos primeros auxilios, tenemos gastroenterología, tenemos traumatología, tenemos cirugía, tenemos rayos X, tenemos odontología, bueno, y diversas. ¿Qué pasa con los clientes o los pacientes que llegan al hospital? Y casi todos llegan a recepción o a sala de guardia para ser atendidos, van a administración a lo mejor para hacer algún trámite previo e inmediatamente pasan, ya sea a la guardia o pasan directamente hacia algún consultorio y se les prestan diferentes tipos de servicios. Entonces no hay una masificación de la prestación, sino que el servicio es típicamente un sistema mezclado o intermitente, donde el paciente pasa por diversas áreas. Vamos a dar un ejemplo. Se ingresa a la sala de guardia, el médico de guardia lo manda a un paciente a rayos X para ver si tiene alguna quebradura, va a rayos X, vuelve a sala de guardia, de ahí sala de guardia puede pedir algún análisis al laboratorio y después, si es necesario, lo manda a internación o puede ir a cirugía. O sea, fíjense cómo se salta de un área a la otra, que no están todas juntas, ni están tampoco en una línea de fabricación, en una línea continua. Eso hace que haya menor eficiencia cuando uno
trata de analizar la eficiencia de un sistema productivo intermitente o de un hospital en este caso. Bueno, ¿cómo se puede solucionar, digamos, el problema de baja eficiencia en un sistema intermitente, o cómo se puede tratar de arrimarse a lo que sería una línea de producción? Existen los sistemas que se denominan células de trabajo. Las células de trabajo son aquellas células que se arman y se desarman con frecuencia, pero que constituyen pasos donde se realizan diversas actividades más o menos frecuentes para un número más o menos elevado de productos, y dentro del cual se han armado esas células para que el flujo productivo de un área a la otra pase rápidamente, y esa célula de trabajo logra una gran eficiencia porque se asemeja mucho a una línea de fabricación, pero tiene la versatilidad de poder cambiarse. ¿Cuándo se cambia? Cuando se cambia de producto. Es decir, si nosotros en una empresa fabricamos muchos productos, algunos de los cuales tienen volúmenes importantes, yo tendría que tener línea de fabricación para todos los productos. Bueno, en lugar de eso se suele armar células de trabajo donde esas células pueden tener cierta flexibilidad y cambiarse, y cuando se hace el producto A, se adapta a ese producto A y se obtiene una máxima eficiencia. Cuando se quiere cambiar a un producto B, a esa célula se la deja igual o se le cambia algunos elementos para que sea muy eficiente para ese producto B. Y entonces no hace falta tener distintos sistemas productivos o tener líneas diferentes, y no conviene tener áreas diferentes donde se produzcan porque sería mucho más ineficiente. Bueno, acá hay muchas herramientas de gestión para ver. Yo les diría que lo más importante de esto que venimos hablando hasta ahora es tener en claro que hay diagramas de flujo que nos muestran cuál es la secuencia de operaciones que se tienen que realizar para prestar un servicio o para fabricar un producto. Y esta secuencia de operaciones es lo que nos permite a nosotros ver qué se hace primero y qué se hace después. ¿Qué tarea es precedente de la siguiente? Para realizarla completamente y para ver justamente dónde se ubica, por ejemplo, en el caso de las decisiones de distribución en planta. Bueno, estos diagramas de flujo, de los cuales hay una gran variedad, van a ver ustedes en la parte teórica que hay que representarlos, y a través de eso se entiende mucho qué es lo que se fabrica o qué servicio se presta. Y como van a ver también cuando empiecen a realizar algunos diagramas de flujo, en cualquier empresa que ustedes realicen el diagrama de flujo de fabricación o de prestación de servicio, van a ver que hay muchos diagramas de flujo, porque hay muchos productos. No hay una empresa que sea monoproducto. Una empresa monoproducto hoy es muy raro. Todas tienen un portafolio de productos o de servicios que prestan. ¿Hasta aquí algún comentario? Creo que estamos avanzando, pero si hay alguna pregunta, Nada con en el mucho chat gusto. por ahora, Marcelo. No hay nada en el chat. Bueno, entonces A quiere ver. decir que está todo muy claro o está todo muy oscuro. Eso me preocupa, ¿eh? Queremos Bueno, que sea claro. vamos a ver. Seguimos con la descripción entonces de los temas que estamos dando en la materia. El Acá módulo están 2 habla pidiendo, de... disculpa Marcelo, acá están ¿Sí? pidiendo un ejemplo de sistema en línea para un servicio. Bueno, yo di el ejemplo de la vacunación, por ejemplo. Cuando se produjo la pandemia y hubo vacunación, no sé ustedes, cada uno en donde reside, pero en los lugares que yo conozco, se estableció un sistema de fila, donde había una recepción previa, donde se recibía, por ejemplo, a los ancianos para darles prioridad y al resto por otro lado, y se hacía un ingreso. Entonces la primera tarea ya era la recepción, la segunda tarea era la verificación de documentación del DNI. De ahí pasaba a una, no sala de espera, sino un lugar de atención donde lo que se hacía era preparar al paciente, que se preparaban a varios, se le hacía la inoculación de la vacuna y después se le hacía el carnet de vacunación y se lo invitaba a salir. Entonces, ese es un sistema muy en línea, donde las prestaciones son muy, digamos, secuenciales. Si bien en el caso que yo conocí, por ejemplo, aquí en Mendoza,
teníamos que entraban de a 20 o 25 personas, no por eso dejaba de ser línea, porque en realidad se daba una vuelta desde que ingresaba hasta que salía y no había ningún cruce de personas, no había amontonamientos, no había cuellos de botella, estaba perfectamente organizado de manera que la gente, la fila de llegada, se iba moviendo a intervalos casi predeterminados de cada 5 o 10 minutos, e iba entrando un grupo de 20, 25 personas que se vacunaba, recibía su carnet y salía. O sea, es una prestación absolutamente en línea. No pasa eso habitualmente en los servicios. En los servicios lo habitual es que hayan muchas esperas. Por eso en los servicios tenemos mucha ineficiencia en la prestación, porque salvo que haya una, digamos, una programación muy precisa y tengamos pacientes que llegan en horarios predefinidos y se cumplan perfectamente los turnos, ahí tendríamos prácticamente una línea de producción, pero no es lo que pasa habitualmente. En los servicios lo que habitualmente pasa es que cuando llegan los pacientes, llegan en horarios móviles, digamos así, llegan con una variabilidad del horario. La atención no tiene un tiempo específicamente fijado y fijo, sino que cambia. A algunos pacientes se los atiende más rápido, a otros más lento. Por lo tanto, se produce un problema de colas de espera. Y ahí hay un tema más a analizar, que es la velocidad de llegada de los pacientes, la velocidad de atención, y si hay una sola atención o más de una prestación de servicio, con lo cual se complejiza bastante el análisis matemático, por lo menos. ¿Ah? En el caso de producción es mucho más simple, porque yo di el ejemplo de, bueno, acá en Mendoza, la fabricación, el fraccionamiento de vinos. Tenemos una planta fraccionadora y se fabrican vinos. Eso es muy claro que es una línea. No sé si con eso está satisfecha la pregunta de quien la hizo. Yo creo que sí, acá alguien pedía un ejemplo con call center. Pero pues, bueno, a ver, me parece que... Bueno, pero ya analicémoslo, si total estamos para eso. En un call center donde alguien llama y, a ver, depende de qué call center sea, si de recepción o de emisión, porque hoy en día con el tema de las empresas de telefonía están martirizando a todos, nos están martirizando a todos con ofrecimientos, pero digamos, supongamos que sea un call center de recepción de un hotel. Aún así, la persona que reciben está realizando casi siempre las mismas actividades, pero los tiempos de atención son variables, porque un futuro cliente pregunta 3 o 4 cosas y se demoran 2 minutos, mientras que por ahí otro cliente se demora 15 minutos porque pregunta más cosas. O sea que, si bien la atención es siempre la misma, hay tiempos medios de prestación del servicio, para considerar cuál es la eficiencia de la atención de cada uno de los integrantes de ese call center. De hecho, en los call centers hay mucho control sobre qué cantidad de llamadas recibe el receptor, cómo atiende, cuántos clientes logra captar y cuántos no, y ahí está catalogado, digamos, con indicadores de eficiencia de cada una de las personas en el caso que realicen ventas, ¿no? En el caso de un hotel, bueno, supongamos que es un hotel, el que está en recepción, además de hacer esa tarea, realiza otras tareas como atención en el mostrador. Entonces ahí están mezcladas sus actividades. A ver, Juan Manuel, existen casos donde es delgada la línea entre prestación de servicios con el proceso de elaboración de un bien, producto, ¿no? Exacto. Es decir, hay muchos casos, a ver, sigo leyendo. En el caso citado de la película, podríamos decir que el final del proceso es un producto. Claro, es un producto. A ver, ¿cómo lo llamemos? Sí, es el producto película o el producto, obra de arte o obra de teatro. Entonces, dice aquí, ¿son servicios audiovisuales o es el proceso de elaboración del producto, película?
o la síntesis tal vez sería la interacción entre los servicios dentro del proceso de elaboración de un producto. A ver, yo creo que más que consulta es una afirmación en la cual yo coincido en que cuando se hace una película, cuando se filma una película, por ejemplo, acá recuerdo haber visualizado que se hicieron películas en la montaña y se hace toda una puesta en escena en la montaña de lo que se va a filmar y eso es un proyecto y se analiza cómo se va a hacer la filmación, hay insumos, hay gastos, hay traslados, hay hoteles, hay actores que participan de la filmación y cuando terminan de filmar es un producto semi-elaborado porque después hay que compaginarlo y demás. Cuando se termina de compaginar, ese producto es la película ya compaginada. Supongamos que Netflix haga una película. La terminó de hacer y el producto que tiene Netflix es la película. Y después la prestación del servicio al público que la termina pagando es la prestación de ponerla a disposición y que el cliente o la baje y la vea cuantas veces quiera. O sea que ahí está separado lo que es la producción de ese servicio, de esa película, que como vos dices, Juan Manuel, es un producto en sí, con la prestación del servicio. Mientras que en el caso de la obra de arte, de la obra de teatro, nosotros tenemos a lo mejor una puesta en escena también en un teatro, una ambientación de esa obra de teatro, los actores que practican y la aprenden bien, aprenden los textos y demás, y después la prestación, ese sería el producto, pero no está prestado todavía. Y cuando la ponen en funcionamiento, se pone en función y se venden las entradas, los clientes llegan a ver esa obra de teatro y los actores trabajan. Y en ese momento están prestando el servicio. O sea, se podría decir, acá tenemos por un lado el producto y después el servicio. Netflix vende un producto a través de una plataforma. Claro, perfecto, Matías. Está muy claro eso. ¿No? Bueno, creo que ese es un poco lo que queríamos plantear. Se puede profundizar esto. A ver, entonces, Andrés, entonces es más complejo trabajar en servicios que en productos. Sin lugar a dudas, en servicios es mucho más complejo trabajar que en productos. Lo que pasa es que eso no quiere decir que trabajar en productos sea más fácil, porque hay muchas complejidades en fabricación de productos. Imagínense, por ejemplo, una fábrica de leche envasada o de yogur o de ambas cosas o de queso, donde tenemos productos y tenemos, de nada, Juan Manuel, y tenemos que poner un sistema productivo en funcionamiento y lo tenemos que poner a punto y tenemos que ser eficientes porque si no la competencia va a vender a menor precio que nosotros y nos va a desplazar. O sea, hay toda una tecnología que hay que llevarla adelante, hay que hacer mucha inversión y bueno, no es fácil. En el caso de servicios, no podría generalizar, pero los servicios son de menor inversión en principio. Llamémosle una obra de teatro, tiene menor inversión a lo mejor que un hospital. O una obra de cine, una película, puede ser muy cara, se invierte muchísimo dinero en ese proyecto y después se recupera a lo largo del tiempo. ¿Cómo enumeraría usted a los sistemas en orden de eficiencia teniendo en cuenta que todos sean eficientes? Bueno, yo les voy a dar unos datos, por ejemplo. Una línea de producción puede tener una eficiencia del 95, 98, 99%. ¿Qué quiere decir? Que el 99%, el 95% del tiempo está trabajando y estás produciendo productos eficientes, productos buenos, de calidad. Entonces, ¿es eficiente una línea cuando tiene un alto porcentaje de utilización fabricando productos buenos? Mientras que un sistema intermitente, donde las áreas de producción se utilizan a veces sí y a veces no, podemos tener eficiencias muy bajas, del orden del 40%, del 50%, del 60%. Y uno diría, pero entonces no conviene tener el sistema en funcionamiento. No, sí. El problema es que hay tiempos de trabajo y tiempos de espera o de demora o de ocio, donde justamente no se está trabajando porque no hay clientes suficientes para eso. Entonces, allí es donde es necesario
afilar más la puntería y tener personal que sea multipropósito o polivalente para poder ser utilizado en diversas actividades. Y de hecho, ustedes saben que en muchas empresas se prefiere tener gente especialista en temas, pero que sepan hacer varias cosas, porque no siempre hay trabajo para todas las áreas. Entonces, cuando no hay trabajo para un área, se puede trasladar esa persona a otra área. Pero bueno, a ver, importante diferenciar ociosidad de eficiencia. Sí, bueno, eficiencia la podés definir como, por ejemplo, tiempo de trabajo dividido tiempo total. Entonces, si nosotros tenemos el 90% del tiempo, es una cosa. Ahora, no quisiera ponerme en esta parte, no quisiera ponerme a diferenciar eficiencia, efectividad y demás, porque estamos muy en el inicio. Yo diría, ser eficiente es trabajar bien, con calidad, la mayor cantidad del tiempo posible. Podríamos decir que nosotros podemos trabajar bien, pero si hacemos todo bien, pero nos demoramos, no somos eficientes tampoco. O sea que hay que tener en cuenta esas cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito más de producción, productividad. A lo mejor acá vamos a tenerlo más claro. Tecnología de las organizaciones y su relación con la productividad. Bueno, si ustedes ven ese módulo, van a ver que la eficiencia está muy relacionada con la productividad. Y la tecnología define el grado de eficiencia y productividad que uno tenga. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la tecnología puede generarnos un salto tecnológico, un salto de productividad, un salto en eficiencia, y nos va a permitir obtener productos de mejor calidad, con calidad más constante, no tan variable, y todo el tiempo. O sea que nos va a permitir a nosotros ser mucho más eficientes. Si nosotros tenemos un sistema productivo muy rudimentario, podemos mejorar la productividad, para eso están justamente los métodos de mejora continua. Pero llega un momento en que vamos a ser lo más eficiente que podamos con ese sistema rudimentario, y lo que tendremos que hacer a partir de allí es hacer un salto tecnológico. ¿Qué es el salto tecnológico? Y, por ejemplo, automatizar o mecanizar algunas actividades que se hacen de manera artesanal, para poder ser más eficientes y poder realizarlas con mayor rapidez, y que esas actividades que se transforman en cuello de botella dejen de serlo y nos permita a nosotros trabajar mejor. Voy a prender un poquito la luz, un segundito. Entonces, nosotros podemos mejorar la productividad de una empresa aplicando mejora continua, aplicando el PDCA, Plan, Do, Check, Action de Deming, es decir, ese círculo de Deming que es planificar, actuar, controlar y tomar acción correctiva. Pero ese círculo de Deming, esa planificación, esa mejora continua, tiene un límite. El límite es que llega un momento en que la tecnología produce un salto tecnológico. Nosotros en nuestros días hemos visto saltos tecnológicos enormes cuando se dejan de hacer presenciales y se hacen virtuales. Entonces, sin el salto tecnológico de lo que hoy estamos utilizando, ¿me están escuchando? Porque acá tengo un cartelito que es detectado pérdida de conexión. Sí, se corta, pero escuchamos. Se escucha perfecto, Marcelo. Al menos sí, yo escucho. Ajá. Se entrecortó un poco, a ver, vamos a ver una cosita. Pensé un poquito que puede haber un problemita acá en mi casa. Se escucha entrecortado. Un segundito, por favor. ¿Vos estás conectado? ¿Estás conectado? Fui a ver si había
Voy a ver si había alguna otra conexión que pudiera estar demorando. Puede ser algún problema de internet. Bueno, de todas maneras, lo que estábamos hablando es que los avances tecnológicos permiten un salto muy importante en la prestación de servicios y en la fabricación de productos que aumentan la eficiencia y aumentan la velocidad de producción, y eso hace que, bueno, ese salto mejore notablemente. Entonces, nosotros podemos mejorar nuestra producción con el sistema productivo que tenemos hasta que llegue un momento que tenemos que dar el salto tecnológico. Por ejemplo, nosotros podemos tener un sistema productivo donde tenemos personal trabajando, tenemos una línea, pero hay un área que se transforma en cuello de botella porque ahí hay un problema de producción, un problema de demora, entonces tenemos que automatizarlo. Y a lo mejor automatizarlo lo podemos hacer con un robot. Colocamos un robot y solucionamos ese cuello de botella. Eso nos va a generar un aumento de productividad que no lo hubiésemos logrado de otra manera. Y es un ejemplo claro de mejorarlo, ¿no? Problema típico en Mendoza, dice Matías. Bueno, entonces, sí me parece importante que nosotros tengamos claro en este módulo 2 la diferencia entre producción y productividad. La productividad se la define como el cociente entre lo que se produce y los insumos. Entonces, es muy común hablar de la productividad de la tierra. Por ejemplo, 120.000 kilos de tomate por hectárea. Eso es la productividad de la tierra. O la productividad de la chapa. Una empresa metalúrgica que utiliza chapa y tiene una productividad de tantos kilos producidos por kilogramo de chapa utilizada. Entonces, ahí tenemos una productividad. Mientras que producción es el número de productos que se fabrican. O producción en servicios es la cantidad de servicios que se prestan en el mes. Otra cosa es la productividad. La productividad es si se ha aprovechado, por ejemplo, el tiempo en la sala de cirugía. Si en una sala de cirugía nosotros tenemos muy baja productividad porque la tenemos muy poco ocupada, tenemos muchas menos operaciones de las que podríamos, ya sea por errores de la tecnología, por errores de programación, por errores de rotura, por errores de falta de energía. Hay distintos motivos por los cuales se puede tener baja productividad. Bueno, aquí quisiera adelantar para no demorar tanto, pero tenemos especificaciones y deseos, cambio tecnológico, esto lo hemos comentado un poquito, el uso de la información para la mejora. Bueno, siempre que uno habla en esta asignatura trata de machacar en el sentido de que hace falta usar información para toma de decisiones. Cuando nosotros pasamos a tomar decisiones de manera profesional, cuando decimos profesionalizamos la empresa, lo que hacemos es tomar decisiones en base a información y no en base a pálpito u olfato. Esto es sumamente importante que ustedes lo incorporen a su dominio. Es decir, cuando nosotros trabajamos en las empresas, hay mucha gente que es muy idónea y enseguida, en cuanto le aparece un problema, enseguida dice, la solución es esta. Los profesionales con los que queremos profesionalizar la empresa, decimos, a ver, analicemos el problema, veamos cuáles son las variables que influyen en el problema, veamos qué información tenemos de esas variables, veamos si tenemos información a futuro de esas variables, cómo van a movilizarse, cómo van a ir cambiando, y en base a información y a algunas metodologías que podemos aplicar, veremos cómo se toman las decisiones, pero ya en base a información. ¿Estamos? Entonces, eso es interesante como uso de la información. Bueno, y como siempre en herramientas de gestión ustedes tienen ahí varias descriptas, pero creo que no hace falta en este momento. Si alguien tiene algún comentario, a ver, se pasó a una atornilladora automática y cambió rotundamente. Fabricio, a ver, en una empresa donde trabajé habla de una estación de atornillado manual, claro, por ejemplo. Si se hace un atornillado manual, que es muy común, uno puede mejorar la posición de los tornillos, colocar hasta una atornilladora eléctrica, pero otra cosa es pasar a una atornilladora automática, donde el cambio es
muy veloces, pasará de atornillar, por decirle un número, 20 tornillos por minuto a 200. Entonces ya el cambio, el salto es enorme, ¿no? Bueno, y sí me interesa mucho en la unidad 4 hablar de capacidad de producción y de prestación. Acá tenemos un tema que es crucial. La capacidad de producción en un sistema de fabricación viene dado por la capacidad de las máquinas y la correcta correlación para que las máquinas estén ensambladas entre ellas o estén correlacionadas de manera de que el subproducto que sale de uno pasa a la siguiente de manera fluida, y ese flujo es constante y va caminando a través del proceso productivo, a través de la fábrica, para que salga un producto a la velocidad que entró. Es el caso típico de las automotrices, donde una automotriz dice, bueno, sale una camioneta cada 15 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Y que cada 15 segundos ingresa una camioneta a la línea de montaje y sale cada 15 segundos. Si entra a la misma velocidad que sale, obviamente tiene que ser así, es porque hay una velocidad de fabricación en todas las etapas de la producción uniforme, y entonces no hay ningún cuello de botella ni hay ningún detenimiento de la fabricación. Eso es así porque se ha estudiado muy bien. Ahí les decía que cuando recién hablábamos que es más difícil los servicios que los productos. Sí, es cierto, pero eso no quiere decir que el producto sea fácil, porque hay que lograr ese flujo continuo. Y son años de trabajo de gente, ingenieros, especialistas que van a estar poniendo en su trabajo al servicio de ese flujo constante. Hay también un tema de proveedores, de logística de abastecimiento, o sea, es todo muy complejo. Por cierto, volviendo al tema de servicios, por cierto que en el tema de servicios es mucho más difícil lograr ese flujo de trabajo, y de hecho, si volvemos al tema de los hospitales, hay muchísimos tiempos de espera como consecuencia de diferentes tiempos de atención. Y por más que a uno le digan, te doy turno para las 10:30 de la mañana, uno sabe que llega a las 10:30 de la mañana y a lo mejor el médico todavía no lo atiende al rato, porque se demoró con un paciente anterior. Entonces ahí se producen problemas de atención. Y en el caso de un hospital, aunque pase de un área a la otra, cuando un paciente pasa de sala de guardia a rayos X no está esperando a ese paciente, tiene una cantidad de pacientes en espera para ser atendidos. Entonces, ese paciente llega, salvo que sea una urgencia, llega a la cola de espera para ser atendido en el momento oportuno. O sea que ahí hay otra complejidad adicional que es justamente los tiempos de espera entre servicios. O sea, sin lugar a duda, la prestación de servicios es muchísimo más compleja que un sistema de producción. Y les adelanto esto, en los hospitales el sistema productivo es muchísimo más complejo porque en los hospitales tenemos problemas tecnológicos, problemas administrativos, problemas del hecho de que un hospital también es un restaurante, problemas de limpieza, problemas de infecciones, problemas de mantenimiento. Es decir, hay toda una especialidad en la administración de operaciones relacionadas con los hospitales o los centros de atención de la salud que muestran que es muchísimo más complejo que una empresa cualquiera. Bueno, entonces sigamos con este razonamiento y analicemos la capacidad de producción o de prestación. Les decía que la capacidad de prestación en el caso de un sistema de producción de bienes está relacionado con los equipos. Uno tiene un equipo que sirve para producir 30.000 toneladas hora, por decirle un número, de cemento. Bueno, para que se produzcan las 30.000 toneladas hora de cemento, todas las actividades que son previas a la producción en sí tendrán que estar armadas, relacionadas, diseñadas de manera tal que lleguen las materias primas, la energía, los servicios necesarios para que se puedan procesar esas 30.000 toneladas y que terminen siendo 30.000 toneladas hora. Y aparte, una vez que se produjeron esas 30.000 toneladas hora, ¿a dónde van a ir a parar esas 30.000 toneladas? Es decir, ahora, vamos a almacenarlas, las vamos a colocar en bolsas, las vamos a colocar en camiones. Es decir, tienen que estar todas las etapas del proceso productivo que se representan en un diagrama de flujo, tienen que estar todas niveladas. Y esa es la forma de
definir la capacidad. La capacidad de producción tendremos, hay diferentes terminologías, no es la esencia del tema, pero hay una capacidad máxima, hay una capacidad teórica, hay una capacidad estándar. Normalmente las capacidades de producción de los sistemas productivos son una máxima teórica, no se logra nunca, pero hay una máxima, hay una capacidad estándar que es la deseable y la que uno puede poner como objetivo. Y después hay una capacidad real, que es la que permanentemente se está monitoreando. Es decir, el KPI nuestro será lograr ese estándar, y el KPI será el que se da todos los días o cada hora para ver si se está produciendo. Por ejemplo, en la fábrica de pañales de Procter & Gamble tienen una capacidad de producción a la que se quiere llegar. Una máxima si estuviese todo funcionando a la máxima velocidad, y una velocidad estándar para producir con la velocidad que se ha definido que es la más adecuada, para no exigir las máquinas y para no tener problemas de ninguna rotura. Entonces, eso es capacidad de producción para el caso de productos. Y tenemos esa limitación. Nosotros podemos aumentar la capacidad de producción cambiando la maquinaria o duplicando alguna maquinaria o algún equipamiento para poder generar mayor cantidad de productos. Si nosotros tuviésemos diversas etapas del sistema productivo, alguna de ellas cuello de botella, quiere decir que produce menos, ese cuello de botella es el que define la capacidad de fabricación. Si nosotros quisiéramos aumentar la capacidad de fabricación, tendríamos que aumentar la capacidad de ese cuello de botella. Por ejemplo, cambiando la máquina por una de mayor capacidad. O bien duplicando la máquina. Pero es la única manera, si tenemos un cuello de botella, de aumentar la capacidad de producción. En el largo plazo, comprar máquinas. En el corto plazo, si es una fábrica que trabaja 8 horas por día, yo podría hacerla trabajar 10 horas por día con 2 horas extra, entonces podría tener una capacidad de producción mensual mayor. O la podría hacer trabajar también los sábados, o las podría hacer trabajar también los domingos, o podría hacerla trabajar en vez de 8 horas por día, 2 turnos, 16 horas por día. Fíjense cómo en capacidad de producción depende qué es lo que uno tome como tiempo de trabajo. Una empresa como una cementera que trabaja las 24 horas, estamos hablando de que son las 24 horas los 365 días del año. Únicamente se detiene cuando hay algún mantenimiento. Pero normalmente en las fábricas no pasa eso, se trabajan turnos de trabajo. Entonces, o uno trabaja un turno, o un turno con algunas horas extras, o 2 turnos, o 3 turnos, depende de eso. En el caso de la capacidad de producción para el análisis para las prestaciones, ahí ya es más complicado. ¿Por qué? Y porque las prestaciones están muy ligadas a servicios personales. Pensemos en un hospital, o pensemos en un restaurante, o pensemos en cualquier actividad de servicios, donde interactúa mucho la persona o las personas que prestan el servicio. Un oftalmólogo, por ejemplo, o un consultorio de oftalmología. Para poder lograr mayor atención, atender a más gente, necesitamos tener más odontólogos. Y bueno, y la área administrativa a lo mejor sigue siendo la misma hasta que el área administrativa se colapsa y no puede atender a todos los odontólogos de ese centro de atención. Entonces tendremos que colocar más personal. Lo que les quiero decir con esto es que en el caso de las prestaciones de servicios, la única manera es aumentar el recurso humano, normalmente el recurso humano. Podríamos decir, bueno, pero ojo que hoy en día se automatizan mucho algunas tareas administrativas. Bueno, ese es el salto tecnológico, justamente. Se puede automatizar el turno, el otorgamiento de turnos, se puede automatizar ¿qué otra cosa? El pago, se puede automatizar la consulta o la emisión de recetas para comprar medicamentos. O sea, hay muchas cosas que se pueden automatizar, pero otras que dependen necesariamente del prestador de servicio. Y ahí se transforma eso en cuello de botella. Para poder aumentar la capacidad del servicio, tenemos que aumentar el número de prestadores o el tiempo asignado de prestadores.
Bueno, ¿qué otra cosa? Acá dice capacidad ociosa, costo de almacenamiento. Bueno, en el caso de productos, cuando hablamos de capacidad ociosa, tanto para productos como para servicios, capacidad ociosa significa que nosotros podemos tener posibilidades de trabajo, pero no demanda. Entonces, si nosotros tenemos una fábrica que es capaz de producir 30.000 unidades de un producto por mes, pero tiene menor demanda, 20.000, vamos a tener una capacidad ociosa. ¿Qué significa? Y que tenemos una inversión realizada para producir 30.000 unidades y estamos produciendo menos. Por lo tanto, el costo de haber invertido para 30.000 unidades no se está distribuyendo en las 30.000 unidades, sino en 20.000. Tenemos un aumento de costos fijos distribuidos. Por lo tanto, es un problema. Eso lo van a ver ustedes hasta en los videos que tenemos en la materia. Bueno, si se entendió eso, veamos qué es costo de almacenamiento, que también es un tema sumamente importante. Si nosotros tenemos almacenamiento de productos, tenemos costos. A ver, ¿puede ser claro? El costo marginal. Claro, Matías, está bien. El costo de almacenamiento es justamente tener productos almacenados y no vendidos, o productos semielaborados que están en la planta y que todavía no se venden. Un producto semielaborado, ¿qué es? Y es, por ejemplo, una máquina que está a medio construir, estamos construyendo varias y las tenemos todas a medio construir. ¿Qué tienen esas máquinas en sí mismas? Y tienen las materias primas que le hemos agregado, la mano de obra que le hemos agregado para poder llegar a ese estado de semi-elaborado, tiene las horas hombre, la energía eléctrica. O sea, hay toda una serie de costos que se le han agregado a ese producto semi-elaborado que están parados ahí, que todavía no lo vendo, ni lo puedo facturar. Por lo tanto, tiene un costo de almacenamiento. ¿Qué es ese costo de almacenamiento? Es un dinero. ¿Qué dinero es? Y el costo de almacenamiento, primero que nada, el elemento más importante es el costo del dinero, el costo de oportunidad del dinero. Es decir, yo en vez de tener ese producto semielaborado o una materia prima almacenada en almacén, yo podría tenerlo produciendo otra cosa. Entonces, ese costo de oportunidad forma parte del costo de almacenamiento. Además, el costo de almacenamiento, uno debería tener en cuenta cuánto me cuesta tenerlo almacenado, porque a lo mejor el producto hay que tenerlo en un galpón que lo alquilo, hay que vigilarlo para que no me lo roben, hay que limpiarlo para que no se ensucie, hay que preservarlo de roturas o de rayones o de problemas que puedan aparecer por el tiempo. O sea que hay un costo adicional de mantener el producto, además de lo que cuesta el producto, que hace que la tasa de almacenamiento sea superior a lo que es el costo de oportunidad. Bueno, este tema de variedad de productos, ustedes lo deben haber charlado en comercialización o lo van a charlar, donde hay siempre un portafolio de negocios y en la medida en que haya una variedad de productos, las empresas tienen mayor posibilidades de producir y conseguir clientes. Es, como les decía al principio, es más difícil tener un monoproducto que tener una gama de productos que son complementarios entre ellos. Por ejemplo, una empresa de productos de limpieza fabrica no un solo elemento de limpieza, sino muchos elementos de limpieza, diferentes productos. ¿Por qué? Y porque cuando va a hacer la comercialización, quien le compra los productos no quiere solamente, por decirles un tema, lampazo, quiere todos los productos, quiere todo el abanico que vende. Entonces, es lógico que las fábricas apunten a fabricar diferentes tipos de productos dentro de una homogeneidad. Y aquí tenemos lo que es la matriz producto-proceso. Les decía que hay una forma de producir que es artesanal, que deriva en sistemas intermitentes, y después otra que es en línea. En realidad, las empresas pueden nacer artesanalmente, y es muy común para las empresas que son jóvenes, que nacen como una idea y que empiezan a fabricar pocos productos,
y que después comienzan a incorporar más productos. Y eso es justamente el avance que tiene tecnológico y de producción la empresa. Pasa de ser una artesanía solamente a un sistema productivo intermitente o por talleres de trabajo o descoordinado, donde puede fabricar distintos productos similares. No tiene una línea de producción, un sistema artesanal ni un sistema intermitente porque fabrica muy pocos productos. Pero en la medida en que alguno de esos productos empieza a venderse mucho, se empieza a analizar la posibilidad de estandarizar la fabricación. Y entonces a lo mejor para alguno de esos productos podemos establecer una línea de fabricación. Y ahí pasamos de un sistema intermitente a una línea. Y bueno, eso es lo que se denomina matriz producto-proceso, que ustedes lo pueden ver en la bibliografía que tenemos, donde una empresa puede atravesar una diagonal desde un sistema artesanal hasta una línea completamente automatizada, y es justamente un avance hacia la mayor eficiencia, mayor productividad y menores costos unitarios. No todas las empresas atraviesan esa diagonal, algunas arrancan como artesanal y viven permanentemente artesanales, otras pasan a un sistema semiautomatizado donde tienen algunas partes, algunas operaciones automatizadas y se quedan ahí porque su mercado nunca es tan voluminoso como para establecer una línea de producción, y otras directamente nunca han estado como artesanales ni sistema intermitente, sino que para poder entrar al mercado, por los costos del mercado, tienen que establecer una línea de producción, como por ejemplo una refinería. La refinería no le dan los costos de ninguna manera fabricar pequeños lotes. Si bien fabrican en batch a lo mejor, pero lo que están haciendo es fabricar a través de toda una línea y enormes cantidades de productos absolutamente similares. Un litro de nafta es igual al litro de adelante y al litro de atrás. Entonces, es una línea totalmente automatizada. Arrancó su sistema productivo de esa manera y va a continuar. Eso es, entonces, la matriz producto-proceso. Bueno, cuando ustedes vean matriz producto-proceso van a ver que cuando uno selecciona, depende de qué tipo de sistema está, va a ver que hay costos asociados que uno no puede soportar. En el caso de que uno quiera producir artesanalmente y producir un producto que está muy estandarizado en el mercado, el costo que uno va a tener es tan alto que cuando lo ponga a la venta no lo va a poder vender, salvo que lo diferencie. Si hay una diferenciación porque es artesanal y porque a lo mejor es diet o porque es orgánico o porque ya no es el mismo producto. Les doy el caso, por ejemplo, de un dulce de marca Arcor comparado con un dulce artesanal de Bariloche. Son dos cosas distintas, no es el mismo producto. Entonces uno podría decir, tengo una línea de fabricación Arcor. Bueno, pues esa línea no compite con el artesano. O mejor dicho, el artesano no compite con Arcor. Se está dirigiendo a otro mercado. Bueno, hasta acá estamos en esta unidad. ¿Algún comentario, por favor? Con mucho gusto. Nada, acá en el chat, ahí está hablando José, Julio. Pagani, por ejemplo. Todo claro, dice Julio. Bueno, muy bien. Bueno, algunas de las decisiones más comunes que se toman en dirección de operaciones, al principio dijimos que las decisiones pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Las decisiones de largo plazo son las decisiones que influyen o impactan en la vida de la empresa a lo largo de muchos años. ¿Cuáles son? Localización. ¿Dónde ubicar la empresa? Sobre todo las empresas de producción, aún las empresas de servicio, tienen que definir su localización. Y ahí hay varias herramientas, que ustedes las van a ver cuando lean estos temas, que hacen a tomar una buena decisión de localización. Una decisión errada de localización va a implicar pérdidas durante toda la vida de la empresa y posiblemente el cierre. Entonces, esa localización que se basa justamente en ubicarse o cerca de la materia prima, o cerca del consumidor final, o cerca de los lugares donde se produce, o cerca del mercado, son decisiones básicas, fundamentales, que tienen que ser muy bien estudiadas y, como les decía al principio, tomadas en base a información. Es todo un tema
para analizarlo, ¿no? Una cosa es localización y otra cosa es distribución. La distribución es cómo se ubican los distintos sectores de la empresa, las distintas áreas de la empresa en el espacio físico. Hoy en día con el tema de la virtualización, muchas empresas tienen gente trabajando en distintos lugares. Entonces hay un tema de localización ahí bastante difuso. Y la distribución de las tareas también es bastante difusa. Muchas empresas hoy están tratando de volver a la presencialidad o volviendo a la presencialidad porque trabajar de manera virtual pierden algunas ventajas de estar todos juntos. O algunas han profundizado el trabajo virtual porque da, en algunos casos, mejor calidad de vida a la gente que trabaja en la empresa. Se puede trabajar desde cualquier parte del mundo, digamos, de manera virtual. Pero una empresa de producción que fabrica productos necesita ubicarse en algún sitio, o sea que tiene una localización determinada, y la distribución de sus máquinas, sus equipos, su zona de logística de recepción de materia prima, su zona de logística de distribución de productos, tiene que estar perfectamente definida y ser coherente con el elemento básico que, insisto, de esta asignatura, que es el diagrama de flujo de sus procesos. El diagrama de flujo de sus procesos define la distribución en planta. A eso sumémosle la recepción de las materias primas, la entrada de materiales, la recepción de camiones, la recepción de barcos o de ferrocarril o lo que fuese, y la entrega o el despacho de todos los productos que se fabrican. Todo eso tiene que estar perfectamente analizado en la distribución en planta para que sea lo más eficiente posible, que haya mejor aprovechamiento de espacio. Ustedes van a ver todas las características de la distribución en planta. Buen aprovechamiento de espacio. Bueno, José, no hay problema. Buen aprovechamiento de espacio, aprovechamiento del espacio cúbico, seguridad para el personal, evitar cruces de movimientos y de materiales. Todas esas son características de la distribución en planta. Y cuando hablamos de mantenimiento, voy a acelerar un poquito para poder llegar a comentar un poquito de todos los temas. Cuando hablamos de mantenimiento, también hablamos de mantenimiento como estrategia en el largo plazo y mantenimiento en lo operativo. A ver, el área de gestión de alta dirección de la empresa puede definir, por ejemplo, utilizar mantenimientos de TPM, mantenimiento productivo total, y con las mejores herramientas más actuales para hacer un muy buen mantenimiento de la empresa. Eso está relacionado con el tipo de sistema productivo. Por decirle un caso conocido, el Procter & Gamble tiene un sistema de mantenimiento muy ajustado con TPM, con delegación de autoridades, con de autoridad al personal, con personal, etcétera, etcétera. Y eso está definido desde la alta dirección. Eso es una política y es una decisión a largo plazo para mantenerla. Cosa es el mantenimiento diario que se hace. Un poco, Marcelo, no sé si soy yo. Yo por las dudas me saco la cámara, pero se está entrecortando un poco. Se está cortando un poco. Puede ser el horario. Puede ser el horario, sí. Cortar un poquito el video mío. ¿Ah? Pero sí, por favor me tengan al tanto si a ver si ayuda. ¿Un poco mejor ahora si hablo y no se corta tanto? Ahí está perfecto. ¿Sí? ¿No? ¿Mejorando? Bueno, entonces hablábamos y decíamos que hay mantenimiento de largo plazo y de corto plazo. El mantenimiento de corto plazo, lo que estamos hablando es de cómo se programa semanalmente los mantenimientos de la fábrica. ¿Se entrecorta todavía? Martín, ¿se sigue entrecortando? A ver si hay alguien. Sí, se entrecorta bastante. Qué bacán. A ver, voy a ver
algún uso que lo pueda cortar por acá dentro de mi casa. Un segundito. Bueno, no, entonces tiene que ser la hora que está un poquito complicada. Voy a tratar de repetir e ir un poquito más despacio, puedan captar los conceptos que les quiero transmitir. El mantenimiento en el corto plazo pasa por programar los mantenimientos, por ejemplo, cambio de aceite, reemplazo de partes, mantenimientos preventivos, de modo de tener las máquinas y los equipos en condiciones de producción todo el tiempo. ¿Me comentan, no sé si sigue cortando? Esteban, María Luciana, ¿se sigue cortando? Sí, se entrecorta, Sí, pero sí, se entrecorta. Qué bacana, ¿no? Ya no. Si corto el audio ya no podemos seguir, así que estamos complicados. Hasta el audio llegamos. ¿Cómo? Es de a rato, Marcelo, ¿eh? Sí, lo Ahora se último escucha es bien, por cortar el ejemplo. audio, digo. Pero sí, justo ahora empezó a entrecortarse bastante. Bueno. Yo estoy al lado del servidor, así que debería estar andando bien esto. Bueno. Bueno, voy a comentar entonces el mantenimiento como subsistema productivo. Se considera el mantenimiento como un área productiva en la medida conectar el Wi-Fi al celular. Sí, no sé si vamos a tener. A ver. A ver. No estoy seguro que esto pueda funcionar porque no sé si el Wi-Fi tendrá buena conexión. A ver, vamos a ver ahora. Voy a ver si puedo tomar Wi-Fi, a ver si anda mejor. Ustedes me dicen, en todo caso.
¿Ahora se está escuchando? Ahora sí, Marcelo, ahora sí. Bueno, ahora estoy conectado con el teléfono. Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, menos mal. Por lo menos podemos... A ver. eh, No, se sigue cortando, Marcelo. ¿Se sigue cortando? Sí. No sé si querés, Luli y Marcel. Ah, Luli tampoco está. Marcelo, si Sí. no sé si querés que grabemos la última parte y se las compartimos después a los alumnos. Bueno, si no se escucha bien, no tenemos mucha opción, ¿eh? Claro, o sea, por más que yo grabe ahora, no se te va a escuchar, pero la verdad que queda muy poquito. Sí, queda muy eh, poquito ya, pero bueno, es una lástima que no lo podamos hacer. Bueno, la grabamos en todo caso, veamos en otro horario que tengamos mejor. Me imagino claro, que es porque hay, coordinamos. hay mucho tráfico en este momento y estamos con problemas por eso, ¿está bien? Porque todos Justo ahora se dicen, escucha bárbaro, pero ¿ahora me escuchas mejor? sí, no, A ves, ver, pero se empieza a cortar. ahí puse, ahí Si he puesto querés, el... redondeamos el- algunos temas y si queda alguna duda, Sí, bueno, mira, nos van está, haciendo por mensajería. estamos terminando porque estamos en el módulo 3 y falta hablar de logística y de instrumentos para la mejora continua. Yo creo que no hay mucho más para, en este caso no hay muchos temas más a realizar. Está A bien, entonces yo los daría de una manera escueta y cualquier Sí, cosa nos preguntan por mensajería a Gastón, a mí, a quien sea, no hay problema. bueno. Bueno, si no, si se escucha más o menos, les comento lo último para que quede grabado, porque me parece que lo ideal sería que ya estuviese todo, ¿no? ¿Qué Justo opinan los en este, receptores? Porque hay que... ¿No se en este escucha? momento se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces sigamos un poquito. Sí, me estaba quedando el sistema de mantenimiento como subsistema productivo, considerando que el mantenimiento, en la medida en que se lleva bien adelante, facilita la producción porque permite que las maquinarias estén trabajando. Entonces, por eso se lo considera un sistema productivo y aparte que al sistema de mantenimiento, al subsistema de mantenimiento se lo gestiona como cualquier sistema de producción, planificándolo, planificándolo y programando las actividades. Con lo cual, si nosotros planificamos y programamos las actividades, vamos a tener mayor eficiencia en el resultado de ese subsistema. Bueno, y pasamos a la otra unidad que es la de logística. Logística, medio ambiente y seguridad. Solamente comentarles que logística es todo. Logística es desde el ingreso, desde antes del ingreso de las materias primas hasta la salida y distribución de los productos. Quiere decir que la logística es, digamos, un conjunto de herramientas y metodologías que apuntan a administrar los recursos de la empresa para lograr ese flujo que les comentaba, desde antes que lleguen las materias primas, pasando por el sistema productivo de nuestros proveedores, por nuestro sistema productivo, por los métodos de transporte de las materias primas y de nuestros productos, hasta la llegada en distribución final al cliente final. Quiere decir que lo que estoy describiendo acá con palabras es la cadena logística o la cadena de producción, donde esa cadena está conformada por una serie de eslabones que conforman desde la materia prima hasta el cliente final. Y nosotros en la empresa formamos parte como uno o dos eslabones de toda esa cadena. Y por eso se habla de logística interna y de logística externa. Logística interna, todas las herramientas que se plantean para mejorar la producción dentro de la empresa, y logística externa hacia el cliente por un lado y hacia los proveedores por el otro. O sea que
nosotros tenemos los proveedores que nos proveen de materias primas, materiales, tenemos que tener una logística de abastecimiento, logística de compras, logística de pagos, transacciones, todo eso es logística hacia los proveedores. Y después tenemos toda una logística hacia los clientes, que también es logística externa, pero es de distribución, ya sea de entrega de los productos o hasta la logística inversa. Y todo eso apunta a la gestión de la cadena de suministro, es decir, gestionar la cadena de suministros es lograr que haya un fluido movimiento de todos esos eslabones y la participación de todos en la cadena. Con una, digamos, una máxima, la cadena tiene que funcionar porque no importa cuál sea el eslabón que deje de funcionar, que el cliente lo va a percibir. Y es más, el cliente va a percibir un problema, un defecto, una falta de calidad o una no entrega, pero no le va a importar cuál es el eslabón que se rompió, que falló. Lo que sí el cliente termina siendo insatisfecho por alguno de estos motivos de que algún eslabón de la cadena no funciona. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se escuchó mejor en este momento o no? Bueno. Sí, se está escuchando bien, Marcelo, súper. Bueno, acá hay un punto que me parece que es interesante comentar, que es la planificación en cascada. ¿Qué es la planificación en cascada? Cuando nosotros planificamos la producción o la prestación de servicios, tenemos que planificar en cascada, es decir, planificar hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, para que nuestros proveedores puedan proveernos los insumos que necesitamos. Y hacia adelante, para tener en cuenta las demandas que vamos a tener de nuestros clientes finales. Entonces, esa planificación en cascada, si analizamos toda una cadena de proveedor-cliente, hasta las materias primas, nosotros tenemos que todos los participantes de la cadena tienen que tener una planificación acorde a la que nosotros necesitamos, para que haya justamente digamos, un flujo de materiales, un flujo de fabricación permanente, completo. Cuando uno dice planificación en cascada, trato de planificar que mi proveedor pueda fabricar las materias primas que yo necesito para que a mí me lleguen en el momento oportuno. Entonces, le estoy dando información a mi proveedor para que él fabrique y me entregue a mí. Y eso es justamente un tema muy importante para lograr el flujo de materiales y la fabricación finalmente. Bueno, como comentario, medio ambiente y seguridad. Hoy en día, trabajar en una empresa sin tener en cuenta los requisitos de medio ambiente es imposible y los requisitos de seguridad física para los empleados también. O sea, necesitamos tener en cuenta esos aspectos, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista ambiental, porque no podemos agredir al medio ambiente, y por cuidar nuestro personal, que sabemos desde el punto de vista de recursos humanos es lo más importante que tienen las empresas. Bueno, creo que en esto no van a tener inconvenientes, y yo terminaría diciendo, bueno, la calidad, administrar la calidad es justamente ocuparse de satisfacer las necesidades de los clientes. Y eso se logra a través del cumplimiento de las especificaciones y de ocuparnos de producir con calidad a bajo costo para poder estar en el mercado con un producto, repito, de buena calidad, pero también de bajo costo para que sea accesible a los clientes. En el caso de empresas que fabrican para otras empresas, lo mismo hay que fabricar con calidad porque hay especificaciones estrictas y también para no quedar fuera del mercado. En calidad yo diría que hay muchas herramientas que ustedes pueden hablar de calidad del producto, calidad del servicio y que siempre hay indicadores de calidad que debemos gestionarlos a los efectos de ver en qué nivel estamos y establecer objetivos de mejoramiento de la calidad. Y finalmente les comentaría los sistemas integrados de gestión. Estos sistemas integrados de gestión son sistemas que fundamentalmente tienen tres aspectos: producción, medio ambiente y seguridad. O sea, herramientas que hacen a fabricar bien para ser confiables, respetando el medio ambiente,
ISO 14000 y teniendo en cuenta los riesgos de la empresa para minimizar accidentes y enfermedades profesionales. Todas las organizaciones, lo van a ver, está muy desarrollado esto en el texto que ustedes tienen, todas las organizaciones tienen sistemas productivos informatizados, las organizaciones grandes casi todas. De manera que a través de un sistema informatizado podemos tener todos los subsistemas, producción, calidad, seguridad, medio ambiente, todos unificados, de manera de tener bases de datos únicas y compartibles entre los miembros de la organización. Esto facilita mucho, tener sistemas integrados de gestión, facilita mucho la toma de decisiones, porque la información de comercial, financiera, de producción, de almacenes, de depósitos, de servicios, está toda en un sistema integrado, y en la medida que se tenga acceso, todos estamos con potencialidad de visualizar la información real que maneja la empresa. Esto es muy interesante y creo que todos nosotros que estamos trabajando en las empresas sabemos de los sistemas integrados de gestión. Bueno, creo que con esto estamos terminando medianamente lo que estábamos como objetivo. Yo les diría que acá hay que profundizar un poco más. No se olviden de ver Lean Manufacturing, donde las filosofías de mejora continua y de producción esbelta son importantes. Dentro de estos temas hay muchas herramientas que se utilizan. Se les menciono 2 o 3, pero mejora continua, Kanban, 5S, elementos que hacen al mejoramiento de la productividad. Hay una gran cantidad de herramientas, ABC, diagrama de Gantt, herramientas de estadísticas, de control de calidad. Hay una gran cantidad de herramientas que sirven para mejorar la calidad y para mejorar la gestión en general. Así que con esto yo creo que estamos terminando y les daría unos minutos para que hicieran alguna consulta, por favor. Vamos a tener otra conferencia, otra charla más adelante y ustedes van a poder hacer preguntas también, tanto a mí como al profesor, a los profesores guía, no hay inconveniente. Siempre va a haber eso te iba a decir, Julio, disculpa Marcelo, cualquier consulta nos pueden mandar mail, ¿no? No es necesario esperar la próxima conferencia. Sí, están programadas dos charlas de estas, pero se suponía que la primera, que es esta, es como para que ustedes tuviesen un pantallazo de la materia. Ahora, a partir de ahí, bueno, vamos haciendo los trabajos prácticos, se van contactando ustedes y van entregando los trabajos y vamos avanzando. Si hay preguntas, por supuesto, como decía recién, las pueden hacer. Estamos para eso, como decía María del Pilar. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, de nada, no hace falta las gracias. Creo que no hay nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por participar. Es muy importante que ustedes participen. Bueno, María del Pilar, ¿algo más? Ahí tienen que ir siguiendo las fechas que les aparecen en el Canvas. Ahí nos fijamos. A ver. Ya estoy ingresando, así les verifico bien. Bien. De todas formas, Marcelo les comentó cuál era la idea de actividad práctica número 1, 17 de agosto, sí, hasta las 23:59 lo pueden presentar. Más de esas fechas no les va a permitir la corrección.
Bueno, es cuestión de leer bien el caso, que es bastante claro, así que no van a tener problemas con los trabajos prácticos y más si pueden hacer alguna consulta. Jorge, la actividad 3 te la corrijo yo y va con devolución. Así que ahí vas a ver toda la devolución, se hace en base a una rúbrica y yo te voy a dar la devolución uno a uno de qué observe y cómo se va viendo todo. Y es una actividad grupal. Ujú. Ya están formados los equipos, se forman de manera automática por sistema, así que ya deberías tener asignado tu grupo. De todas formas, vamos a consultar. Yo voy a pedir la asignación de los mismos por si no te llega ninguna notificación. Si bien la actividad es grupal, cada uno recibe la nota en su panel y la devolución, ¿no? Más o menos 4 o 5 participantes, Julio. Bueno, Esteban, es posible que después del primer TP ya estén formados, porque bueno, hay que esperar si hay algún alumno que decide no avanzar o lo que fuere. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Con respecto al trabajo práctico que tenemos que presentar mañana, es individual y autocorrectivo. Lo que no entiendo bien es hasta qué unidad o qué módulos tenemos que tener vistos previo a ese trabajo práctico. El 1. El módulo 1. No sé si se me escucha. Claro, tenés que ver la teleclase 1 y ver lo que está en el módulo 1 y de eso trata el trabajo práctico. Claro, Claro, todo a el mí módulo 1. lo que me confunde es ¿No? que una cosa, lo que está en el tablero, que son 3 cuadrados de diferente color, donde tenemos un curso nivelador, y después 2 que dicen direcciones de operaciones. Y otra cosa es lo que está en el curso. Lo que está en curso módulo 1, eso es lo que entra en el TP1. De todas formas, yo te recomiendo hacer el nivelador porque da conceptos básicos que después, en los subsiguientes, se dan por sobreentendido. Perfecto, entonces el módulo 1 sería el del medio, ¿sí? De los 3 cuadrados, el del medio. Sí, en realidad todo está dividido por lectura, entonces toda la lectura 1 de los primeros, viste, el programa que decía, que mostró Marcelo al principio, es la primera unidad. Sobre eso es mañana. De todas formas, a ver, Unidad no te 1 y preocupes, unidad 2. Unidad 1 y unidad con 2. una, claro, Sí, el módulo 1 es unidad 1 y unidad 2. y unidad 2. Son temas que han visto, entonces son leerlas a conciencia y en base a eso poder ir respondiendo, ¿no? Fíjate, en el programa vas a ver que está dividido por módulos y justamente el módulo 1 es la unidad 1 y la 2, el módulo 2 es la 3 y la 4. Así que ahí vas a tener. Y después para los otros trabajos prácticos vas a necesitar la otra información también del módulo 3 y 4, por supuesto. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora está como todo cortado. Ahora he vuelto. Aproximadamente qué tiempo promedio nos puede llevar a hacer el trabajo. No, eso depende de cada uno. No. Depende de cada uno, el trabajo grupal o el trabajo individual. No, eso no te podemos dar un promedio porque
El grupal depende de ustedes cuánto le dediquen, y el individual, hay gente que lo hace en 15 minutos, hay gente que lo hace en 30, no hay un promedio. Claro, yo, si me permitís, María del Pilar, como esto es un MBA, nosotros tenemos la particularidad de que tenemos gente que ha visto ya esta materia en el grado y otra que no. Entonces, los licenciados en administración o ingenieros industriales ya tienen un conocimiento previo de esto. Entonces, para ellos puede resultarle más sencillo y el examen es muy rápido. Pero para otras personas que no han visto estos temas con anterioridad, a lo mejor tienen que dedicarle un poquito más de tiempo. O sea que ahí está la variabilidad importante del tiempo a asignarle. ¿Me escuchó? Yo te escuché perfecto. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Algo más, María del Pilar? Estaba charlando hace rato, se escuchó perfecto, te decía. Si no hay más consultas, esto va a quedar grabado, lo van a poder ver. Cualquier duda, lo que necesiten, nos avisan por mensajería y después les vamos a estar avisando cuándo es la fecha de la próxima conferencia. Perfecto. Creo que está para los mediados de septiembre, me parece. No estoy seguro Exactamente, si es 16 o por ahí, por ahí. por ahí, justo en un Sí. mes. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por el respeto, por la participación. Marcelo, siempre un placer. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos de este lado para acercarnos en la virtualidad. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.